Hola, hola, Dios te bendiga. Te está hablando Carolina Canales otra vez y te traía un mensajito de parte de Dios. Mira, he estado en un bonito tiempo con el Señor. Y ayer por cosas de Dios, estaba conversando con alguien sobre Dios. Y esta persona me dio un versículo de la Biblia, cosas de Dios, cosas de esas cosas que tú dices, wow, qué lindo, ¿no? Nunca había pasado por este versículo, nunca me había topado con ese versículo, pero bien bonito, porque no solamente me llenó el versículo, pero otra vez me hizo reflexionar, y luego yo empecé a leer más, profundicé, ¿verdad?, en lo que es la palabra de Dios, y me di cuenta de que realmente Dios me estaba hablando a mí, estaba hablando a mi espíritu, estaba hablando a enseñarme algo, y es que muchas veces nosotros queremos hacer las cosas con nuestra propia fuerza, o queremos tomar decisiones basadas en nuestra opinión o basadas en lo que creemos. Otras veces interrumpimos los planes de Dios al tratar de maniobrar o de hacer cosas que no debemos por tratar de solucionar un asunto. Otras veces escuchamos consejos erróneos, consejos de personas que ni son cristianos, que ni participan de Dios, ni te van a dar el consejo correcto. Y qué mal, ¿no? Porque nosotros tenemos un consejero, nosotros tenemos a alguien a quien siempre ir. ¿Quién es este, Carol? Bueno, es Dios, nuestro Señor. Y a veces ignoramos eso, encontramos refugio en otras personas, encontramos consejo en otras personas, buscamos el favor de otras personas, cuando el consejo perfecto viene de Dios, y pareciera que lo ignoramos, y pareciera que no nos quedamos tranquilos para que Dios haga algo en nuestra vida, sino que queremos resolverlo nosotros, en nuestras propias fuerzas. Yo meditaba esto y me daba cuenta que hay muchas personas a mi alrededor que están tomando, le puedo decir, el asunto en sus manos y tratando de anular un dolor, o tratando de causar dolor a otros. Hacen lo mismo que esta persona está haciendo, o buscando un desquite, le podemos llamar, o muchas veces están en dolor y tratan de apaciguar ese dolor en sus propias fuerzas, con vías totalmente inadecuadas. Y esto le pasaba al pueblo de Israel. Israel tenía un Dios que les había mostrado sin número de maravillas, y había hecho muchos milagros para ellos, y les había demostrado que los amaba, que los podía atravesar a través de un desierto por muchos años, como 40 años, con el mismo ropa, con la misma vestidura, y no se gastaban 40 años, imagínense, los alimentó. ¿Qué fue lo que Dios no hizo? Pero ¿qué hacía este pueblo rebelde? Siempre iba y regresaba a recordar lo de Egipto, lo del mundo, lo de atrás, buscaba solucionar de otra manera que no fuera Dios, y tenían un Dios poderoso. Entonces, eso me hablaba Dios a mí, y me decía, para mí la palabra fue, está tranquila, porque en la tranquilidad que yo te doy, me decía Dios, está tu fortaleza. Quédate quieta, porque en la quietud tuya y en la confianza que pongas en mí está tu fortaleza. Ahí te fortalezco. Vamos a leer, para no hacer tan largo esto, ¿verdad? Vamos a leer Isaías 30. Y primero, antes de todo, le voy a decir, porque se acuerda que yo le comencé a hablar de un versículo que me regalaron ayer en una conversación que fue muy bonito. Me hizo como pensar y reflexionar, decir, wow, aquí está la clave. Es Isaías 30:15. Solo le voy a leer ese versículo primero, y después le voy a leer todo lo que dice el 30 para que usted entienda por qué Dios decía esto. Dice Isaías 30:15.
Porque así dice Jehová, el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. Mire esta frase: en descanso y en reposo. Nos llama a descansar, a reposar, pero no reposar en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia credo, sino reposar y descansar en Él. Dice: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza. Estar quieta, pero a la misma vez confiada en Dios. Será vuestra fortaleza, dice. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y es que cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, solucionar las cosas a nuestra manera, tomar la justicia entre nuestras manos, porque lo deseamos, porque es la única forma que podemos saciarnos o encontrar un poco de aliento a una injusticia, no encontramos fortaleza, lo que encontramos es debilidad. Nuestro espíritu se debilita, la relación con Dios se debilita, muchas cosas pasan. Dices, entonces vamos a ver otra vez, dice: en quietud, estar quietos, ¿verdad? Y en confianza ¿en quién? No en mí mismo, no en un mal consejo, de un consejo de un extraño, no en consejo de otros, sino en confianza de Dios. Será vuestra fortaleza, dice, y no quisiste. Entonces después dice, será vuestra fortaleza, y hay un punto. Y después de ese punto dice, y no quisiste, y es una coma. Como que dice, y no quisiste, y continuará. Como que no dice, pero no dice nada más. Dice, y no quisiste. O sea que no quisiste estar quieto, no quisiste confiar, no quisiste descansar en Dios, no quisiste tener reposo en Dios, sino quisiste las cosas a tu manera. Entonces ahora ya no hay descanso, ya no estás fuerte y no hay paz, sino que hay ¿qué? Tormento, vergüenza, dolor y más dolor para tu vida o para mi vida cuando no se descansa en Dios, cuando no se espera en Dios, cuando no estamos quietos, cuando no hay confianza en Dios. Y no quisiste. Es una decisión. Queremos descansar en Dios, queremos tener paz, queremos que Dios sea nuestra justicia o no queremos. El pueblo de Israel tenía la facilidad y tenía ese favor de Dios y esa gracia de Dios que solo les decía, esperen, descansen en mí, confíen en mí, reposen en mí, que yo hago el resto. Pero Dios no, ellos siempre se iban como esos cabritos, ¿no? Que se saltan de potrero en potrero y se van por la otra barda y después terminan heridos y después terminan sufridos y golpeados. Porque no estuvieron en el rebaño, porque no estuvieron acá donde el pastor estaba protegiéndolos. Así era este pueblo y así somos nosotros muchas veces, así somos yo, así es usted muchas veces, que queremos hacer las cosas a nuestra manera sin confiar en Dios, sin dejarle a Dios que haga las cosas por nosotros. Sí, esperar en Dios es a veces una espera, pero la recompensa es grande. Y mientras uno espera, uno tiene reposo, uno tiene quietud y uno tiene paz. Pero cuando no hacemos las cosas así y lo hacemos a nuestro propio método, hay lo que le dije, hay vergüenza, hay dolor, hay muchas cosas, no hay paz, ¿no? Vamos a leer Isaías 30. Y el título, el título no les dije, el título de esta conversación o de este mensaje que yo les traigo es, ¿verdad? Está tranquilo, estemos tranquilos, confiemos en Dios. Dice Isaías 30, la futilidad de confiar en Egipto. ¿Quién es Egipto? El consejo extraño, el hombre extraño, la mujer extraña, el mundo, el consejo del inconverso, el consejo del hombre que no adora a Dios, ni busca a Dios, ni teme a Jehová. Ese, ¿no? Ese es Egipto. Dice Isaías 30, lo vamos a leer, ¿verdad? Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse en cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Vamos a leer otra vez el primero.
Esto está fuerte. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. O sea, no se arropan del Espíritu de Dios, añadiendo pecado a pecado. ¿Qué sucede cuando nos apartamos de Dios y buscamos otro consejo que no es de Dios? Es como una avalancha. Te ensucias, te vuelves a ensuciar, vas ensuciando de pecado en pecado en pecado. Llega un momento que tu vida está acabada espiritualmente, acabada emocionalmente, y obviamente todo tu alrededor se viene abajo. Dice el 2, que se apartan para descender a Egipto, que se apartan para ir al mundo, y no han preguntado de mi boca, y no me han preguntado consejo, ni han seguido mis mandamientos, ni me han escuchado. Eso es lo que quiere decir Dios. Y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. O sea que ellos escuchan consejos de Faraón, del mundo, y ponen su esperanza en la sombra del gentil, en la sombra del pecador, en la sombra del consejo extraño, pero no el de Dios. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, dice. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Habrá vergüenza, habrá confusión, porque no quisimos o no quisiste escuchar el consejo de Jehová, sino que preferiste otro consejo. Cuando estén con sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha ni los socorre ni los trae a provecho. Antes les será para vergüenza y aún para aprobio. Profecía sobre las bestias de Negev por la tierra de tribulación y de angustia, de donde sale la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuelan. Llevan sobre sus lomos asnos, su riqueza y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. O sea, ciertamente, dice el 7, Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. El mundo te dará ayuda inútilmente porque no te podrá ayudar. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Eso es lo que el Señor nos dice ahora. Y nos habló y nos sigue hablando a voces, que nuestra fortaleza sería estarnos quietos y esperar en Él. Ve pues, dice el 8, ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes no veáis y a los profetas no os profeticéis. Lo recto, decid cosas halagueñas, profetiza mentiras. Dice el 11, dejad el camino apartados de la senda, quitad de vuestra presencia al Santo de Israel. Esto es lo que ellos querían escuchar. Ellos querían profecía falsa. Ellos querían vivir en su mentira y en su engaño, creyendo que podían engañar a la gente, al mundo, pero se olvidaban de que a Dios no lo engañaban. Dice el 11, dejad el camino apartados de la senda, quitad de vuestra presencia el Santo de Israel, dice el 11. O sea, que eso es lo que ellos querían. Por tanto, dice, este es el consejo de Egipto, ¿verdad? Deja el camino apartados de la senda, quitad de vuestra presencia el Santo de Israel. Mal consejo, ¿no? Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en la violencia, en la iniquidad, y en ello te has apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose como una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. O sea que la caída será grande, porque no quisiste entender, porque no quisiste escuchar el consejo de papá. Dice el 14,
y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para atraer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Porque así dice Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seráis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisiste estar quieto, no quisiste esperar en Dios, sino que lo hiciste todo a tu manera. Sino que dijiste: no antes huiremos en caballos. Por tanto, aquí va, ellos tomaron acción, huyeron en caballos, por ellos mismos, ¿no? Por tanto vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces nuestros perseguidores, vuestros perseguidores. Humillar huirá a la amenaza de uno, y a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Gloria a Dios. Eso era Isaías 30. Cuando todo lo queremos hacer a nuestra manera y no estamos quietos, ¿verdad? Y no estamos esperando ni reposando en Dios. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, porque prácticamente yo entiendo que Dios llega un momento que te deja solo, te deja a tu manera, a tu merced, te deja que hagas lo que quieres o lo que piensas, y viene tu ruina, y viene tu tribulación, y viene tu vergüenza, y viene tu descender, y tendrás muchos perseguidores atrás. Yo conozco personas que dicen: no, que este es mi enemigo, y todo lo que tienen alrededor son enemigos. Pero realmente no. Lo que ellos están pasando es esto. Están escuchando consejo ajeno, están tomando la justicia en sus manos, están tomando sus propias decisiones sin confiar en Dios, y sienten que los persiguen por todos lados, cuando no es así. No es así, no sería así si estuvieran en paz con Dios, si estuvieran haciendo lo correcto, si estuvieran caminando en un camino de rectitud. Dios nos llama a eso, ¿no? A reposar. El 15 dice: porque así dice Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En esperar en Él, en descansar en Él, seremos salvos. Y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero luego termina con que dice: y no quisiste, y no quisimos escuchar la voz de Dios, y no quisimos confiar en Él, ni esperar en Él, sino que todo lo hicimos a nuestra manera. Pero ¿qué sucede con aquel que espera en Jehová? ¿Qué sucede con aquel que dice: tú sabes que voy a escuchar el consejo de Dios antes que los hombres? Voy a hacer caso a lo que Dios dice, voy a apartarme y voy a confiar en Dios y voy a reposar en Él. ¿Qué sucede? Vamos a leer, vamos a seguir leyendo. Dice: la promesa de la gracia de Dios a Israel. Este es en el 18. Por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados los que en Él confían. Bienaventurados los que en Él confían. Otra vez, bienaventurado tú que esperas en Jehová, bienaventurado tú que agarras el consejo de Jehová, bienaventurado tú que antes de tomar una decisión buscaste a papá y decidiste escuchar el consejo de papá. Bienaventurado tú que no haces nada sin consultar en Dios, bienaventurado tú que tienes reposo en Dios, bienaventurado tú que esperas en Jehová, la justicia de Dios. Dice el 19: ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. Hermoso, el 19 es hermoso. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, en edificios, en ciudades fortalecidas. Eso es lo que quiere decir. Nunca más llorarás porque has confiado en Dios. Has esperado en Él, te has refugiado en Él, has escuchado el consejo de Él, has tenido
paz y has tenido quietud en Jehová. Has sabido esperar. El que tiene misericordia se apiadará de ti al oír la voz de tu clamor y te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todos tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan: este es el camino, anda por él. Este es el mal consejo, o sea que aún estando en la voluntad de Dios, vas a escuchar la tentación, vas a escuchar el mal consejo, vas a escuchar que te dicen por aquí, por allá, dale, por ahí no es, un mal consejo. Y dice: y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y las vestiduras de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Te desharás de todo aquello que no es de Dios. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera. Este es bonito, porque habla de que Dios, al obedecerle y al escuchar su consejo y seguir sus palabras, el Señor te va a bendecir y va a corregir tu camino y va a hacer todo a tu favor. Dice: entonces dará el Señor lluvia a tu sementera. Cuando siembres la tierra, dará pan del fruto de la tierra y será abundante y pingüe. Y tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrán ríos y corrientes de agua. El día de la gran matanza, cuando caerán en las torres, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como a la luz de las 7 días. El día que vendrá Jehová, la herida de su pueblo curará la llaga que él causó. Gloria a Dios por su palabra. Está quieto, quédate quieto, espera en Jehová. Ahí está tu fortaleza, en estar quieto en Jehová. Veas lo que veas, oigas lo que oigas, tu confianza está en el de arriba. Tu consejo tiene que ser el que viene de arriba. Así es como lograremos tener paz, así es como lograremos fortalecernos, así es como vivificaremos nuestro espíritu, así es como se saldrá, ¿verdad? Y no veremos muerte espiritual, sino que veremos vida, veremos nuestros graneros llenos, veremos bendiciones. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo creo que la palabra de Dios se explicó sola esta vez. Yo no tuve que explicar mucho porque Isaías 30, de 1 en adelante, lo explica todo. Dice: ¿qué sucede con aquel que escucha el consejo del malvado de Egipto? El que no espera en Jehová, el que prefiere el consejo ajeno antes que el de Dios y rechaza lo que Dios le mandó, y rechaza el consejo de Dios y rechazó la ley de Jehová. Y después dice más adelante en el 18, lo que sucede con aquel que confía en Jehová y está quieto, y su quietud es su fortaleza, y en reposo está su fortaleza. Y luego dice que es bendecido, que es prosperado, que Dios está con él, que ve el favor de Dios y la gracia